Dios me lo bendiga, amado. Dios les bendiga más. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a buscar la Sagrada Escritura en el libro, amén, de Mateo, capítulo 8. Vamos a estar leyendo, amén, del verso 5 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor, ya que Dios sigue siendo bueno. Gloria a Dios, aleluya. Libro de Mateo, capítulo, amén, 8, versículo 5 en adelante. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y con la comunión de un Santo Espíritu. Amén. Y dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Eterno Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre amado, te suplicamos, Dios del cielo, aleluya, que tú tomes el control, Padre amado, de todo lo que vamos a hacer en esta noche. Gracias, Dios del cielo, aleluya, porque tú eres el que los bendice conforme todas tus riquezas en gloria. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Y a su nombre, y a su nombre. Dele fuerte ese aplauso a Cristo en la gloria. Dios es bueno, amén. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Tome asiento, gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por permitirnos una vez más estar reunidos. Gloria a Dios, aleluya. Ya que la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y yo creo, amén, que aquí habemos más de 3, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros hacemos número. Y a su nombre, y a su nombre, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, amén. Nosotros tenemos que tener una disposición positiva siempre. Lo negativo no trabaja con el cristiano, porque nosotros no trabajamos conforme, amén, el medio ambiente. Nosotros trabajamos por fe, nosotros trabajamos porque sabemos que Dios está con nosotros y Él es el que nos da la victoria, amén. En esta noche queremos estudiar un poco o hablar un poco, amén, acerca, amén, de la sanidad del siervo del centurión. ¿Ok? El jueves pasado estuvimos hablando acerca de que, amén, Dios sanó a un leproso. El leproso fue al encuentro de Jesús y se postró delante de él y le dijo: si quieres, límpiame. Fue la petición de aquel hombre necesitado. Y Cristo respondió a la petición y su respuesta fue: sí, quiero ser limpio. Entonces hablamos de la importancia de que nosotros tenemos que humillarlos delante de Él, porque Él está interesado de bendecirlos a nosotros. Y hay 2 razones que nunca debemos de olvidar cuando vamos a pedirle a Él. 1, es que Dios quiere manifestar su gloria. Y la otra es, Él quiere nuestro bien.
Alaba. Entonces, llevamos todas las de ganar cuando nosotros reconocemos que presentarlos delante de Dios es, amén, aleluya, recibir una bendición, porque eso es lo que Él quiere, bendecirlo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora encontramos un cuadro, amén, aquí en el 8:5, donde dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole, Señor mío, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Él trae una petición delante de Jesús y él le declara la situación que está pasando en su casa. Le dice, mi criado está, amén, en casa, paralítico. La enfermedad, amén, esta enfermedad es una enfermedad que hace a la persona quedarse inestable, inmovible. Aún la ciencia médica no tiene mucho que ofrecer para esta clase de enfermedad. Aún en en nuestro desarrollo científico y cómo la ciencia se ha aumentado y la medicina pues ha logrado unos logros grandes, todavía tenemos ese mismo problema. Cuando alguien se declara paralítico o, amén, por alguna razón queda paralítico, los médicos no tienen mucha ciencia que desarrollar en usted. Amén. Pero aquí encontramos que este hombre de un rasgo militar, y pongámoslo que él era hermano romano, que representaba para los judíos eso, representaba un repudio, porque ellos eran los que estaban en el imperio y tenían a todos los judíos bajo su bota militar. Pero podemos encontrar algo que a Dios o Cristo no andaba haciendo diferencia en quién era la persona, sino que lo que él quería era hacer el bien. Amén. Este hombre, amén, encuentra a Jesús y se postra delante de él y le pone una petición diciéndole que su siervo está grave en casa y está paralítico. Esta petición, al postrarse delante de él, siendo él una persona reconocida, siendo él un oficial del ejército, él se va a postrar delante del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que toda autoridad, no importa la autoridad que tú tengas, pero cuando tú vienes a Cristo y tú reconoces quién es Cristo, tú tienes que postrarte delante de Él. O sea, tu grado, sea lo que sea tu grado académico o grado secular, no, hermano, influencia nada cuando tú te presentas delante de Él. Porque tú sabes que delante de Él tú tienes que, ¿qué? Humillarte. Este hombre los enseña de que él dejó a su lado su posición, todo, pero lo que los debe de captar la atención a nosotros en este panorama es un punto bien importante. Si se le olvida todo, que no se le olvide este. Es el punto, hermano, de que en todos los milagros que nosotros vemos, la mayoría de peticiones fue por un hijo o por una hija, algo relativo. Pero este centurión está pidiendo por un criado, por un siervo. Esto lo llama la atención porque el Señor Jesucristo había tenido tanta experiencia hasta ese momento, pero no había visto algo así. Que un amo se interesara tanto por un siervo. Entonces esto hace resaltar el carácter de aquel hombre militar
que aunque su posición como militar, pero era un amo bien amoroso, un amo bien comprensivo, un amo que trataba bien a su siervo. Esto le llamó la atención a Jesús. Pero algo que le llama más, le capta más la atención a Jesús, es cuando Jesús le dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. O sea, la petición es contestada del centurión. Ok, Jesús, al ver la actitud de aquel hombre, al ver su fe, al ver que, amén, tampoco tuvo barrera al encontrarse con él siendo un militar y él siendo un judío. Pero lo que ve él no es simplemente la apariencia de Jesús, sino que él ve en Jesús una autoridad. Él ve en Jesús un doctor que no es como los demás doctores que están limitados. Él ve en Jesús un doctor que él puede hacer cualquier cosa. Entonces eso lo hace a él allegarse a Jesús. Cuando nosotros, hermanos, solo hablamos de Jesús, oímos de Jesús, pero no lo vemos como lo que él es. Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro amo. Alaba. Entonces, cuando nosotros ya no solo lo vemos como Jesús, como un Jesús normal, sino que vemos todos estos atributos en él, entonces nuestra actitud es diferente. Pero Jesús hasta ahí, él dice, bueno, todo lo que este hombre me ha mostrado está bueno. ¿Sabe qué? Yo voy a acceder a su petición. Yo voy a ir, le dice, y lo sanaré. Yo digo, con esa respuesta era para que el centurión se quedara, bueno, pues vámonos, camino. No. Dice que, amén. Y dice el 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Se cree que este hombre era un hombre prudente. Tenía propiedades. Tenía su buena casa porque él tenía criados. Y dice que al que él decía ve, iba, y al que venía, al que decía ven, él venía, y al que decía ve, iba. O sea, quiere decir que esa relación entre siervo y mayordomo o jefe, había una buena relación. Entonces, cuando él le dice que no soy digno, mire lo que le dice, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Fíjese que él no dice, mi criado no es digno que vayas ahí donde él está. Porque muchos de nosotros, hermanos, cuando vamos a hacer las cosas, siempre le tiramos la papa al otro. Aquí no. Él le dice, no soy digno que entres a mi casa. Esta es otra palabra de humillación. Dios se queda más asustado todavía. Cristo dice, what? Wow, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo le digo a él que yo voy a ir a su casa. Y viene ahora él y dice que no es digno de que yo entre, salud, a su casa. Entonces quiere decir que le replica la obediencia, la humillación hacia él. Y que él lo está viendo, amén, como un personaje, amén, que es tan divino que no se atreve ni a invitarlo a su casa para que vaya. Porque él es un ser tan santo. Él lo ve como en una posición tan elevada a Cristo que no se siente ni digno. Oiga, ni digno de que él vaya hasta su hogar. Mire, en esta posición, cuando nosotros lo sentimos, hermano, que no somos dignos de tanta bendición. Medimos las palabras y aún hasta lo que pensamos que le vamos a decir a él. Porque lo reconocemos en todo, hermano.
y queremos, amén, agradarlo. Entonces él le dice, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, no solamente ese hombre se humilla, no solamente él reconoce a Cristo como una autoridad, sino que ahora él está diciendo, tú tienes una autoridad que sobrepasa toda autoridad. Porque tú no tienes que ni estar en el lugar para que las cosas sucedan. Tú solo tienes que decir la palabra y eso va a cambiar todo el ambiente, porque tú eres el Todopoderoso, tú eres el Señor. Y Cristo se quedó ahora y dice, wow. Pero el centurión le da una explicación, hermano. Le explica por qué él está diciendo eso. ¿Por qué yo le digo esto? Le dice él. Porque yo reconozco que tú eres una autoridad mayor. Y yo siendo autoridad, pues miren lo que dice el 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Uy. Entonces, ¿qué es lo que en sí el centurión está viendo delante de él? No está viendo a Jesús que ven todos los judíos. No está viendo el Jesús que anda caminando por las calles de Palestina. Él está viendo al verdadero Mesías. Él está viendo al Hijo de Dios, al que tiene el poder y la solución para él. Y que no es necesario que él vaya a fatigarse tanto. Él no necesita fatigarse, porque Dios no se fatiga ni se cansa. Cuando le fuerte aplauso al Señor, Dios está, amén, con su poderío. Y dijo Jesús en el 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, que el cinturón no impactó, hermano. Si algo impacta a Jesús, es la fe obrando. Es cuando tú estás pasando la tribulación más grande de la vida, pero en medio de aquella tribulación tú le dices, Señor, esto no es nada, porque tú estás bajo el control. Tú tienes el control de todo esto. Así que por lo tanto, haz como tú quieras. Ay, qué lindo, hermano. No sé qué vas a hacer, ni presto cuidado, porque usted es el que está al control de mi barca. Mire, hermano, ¿qué usted cree que Dios va a hacer cuando usted se dispone así? Cuando nosotros entendemos, hermano, que Dios es el que está al control de la situación, hermano, ni se fatigue. ¿Para qué? Si él mismo dijo, es por demás que los esforcéis y querrás añadir a tu estatura un codo. No vas a poder. Porque Él es el que tiene el control. Cuando Él ve, amén, esto, Él les dice que aún ni en Israel ha encontrado tanta fe. ¿Y por qué tiene que decir Israel? Bueno, porque supuestamente los israelitas eran los que sabían de su venida, de lo que iba a acontecer cuando Él llegara. Pero más sin embargo, ellos se mostraron con una frialdad espiritual. Pero cuando Él ve esta fe en este centurión romano, amén, Él dice, no le he hallado donde supuestamente debería de encontrarlo. Y esto, hermano, es lo que pasa en las iglesias.
Que vienen, mire, todos los hermanos de la iglesia, ahí estamos, hermanos, que nunca pasamos de lo mismo. Ya llevamos 20, 30 años en la iglesia y estamos peor como que comenzamos. Y viene uno recién que Dios lo ha salvado, lo ha rescatado, hermano. Y ese viene con una fe terrible y ese comienza a mover todo y al ratito ya anda hasta de evangelista, ya estoy yendo evangelista y nunca nosotros ni salimos. Alaba. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, aleluya, donde quiera que ve la fe, Él la recompensa. Amén. Entonces quiere decir que cuando nosotros vemos esto, hermano, lo estamos dando cuenta de que Cristo está maravillado con aquel acto y entonces Él le dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Y esto lo inspira a Jesús a decir algo. Y dice en el 11, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok. ¿Qué está diciendo? Bueno, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que lo que los va a hacer acercarlos a nosotros es la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. ¿Y los judíos qué era lo que tenían? No tenían fe en Cristo, hermano. La mayoría de ellos estaban afuera de ese contorno. Entonces, quiere decir que aquí está hablando de que los gentiles iban a hallar un lugar tan especial en el corazón de Dios cuando ellos recibieran a Cristo como su Salvador. Amén. El centurión manifiesta de que hay una fórmula tan maravillosa para nosotros acercarlos al Señor y es la vía de la humillación. El mismo centurión nos enseña que para poder recibir las bendiciones de Dios hay que humillarlos y reconocer que Él es el único que puede hacer la cosa. Otra fórmula que encontramos es cuando tú pides por los demás con fe, ellos van a recibir también. Él no fue a pedir para él, fue a pedir para su criado, pero lo hizo en humillación. Él se presentó como que él era el necesitado, porque él es el que se está humillando. Pero no es él. Pero él se tiene que humillar porque él quiere que su siervo reciba una bendición. Nosotros muchas veces los tenemos que humillar para que nuestros hijos puedan recibir una bendición. Tenemos que humillarlos delante de Dios. Tenemos que bajar el moño, ponerlo en el piso, amén, y decirle a Dios, aquí estoy. Solo tú puedes hacer esto. Amén. Todo esto es lo que va a hacer cambiar nuestra mentalidad. Cuando Jesús le dice en el 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Aleluya. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, que cuando tú pides algo para alguien en humillación, esa persona lo va a recibir. Y cuando acuerdes va a sonar tu teléfono y te va a decir, mira, te quería contar, fíjate que estaba así y pasó esto y esto. Y usted ya va a saber. Es que a esa misma hora fue que yo le pedí a mi Dios que hiciera esa obra. Entonces, cuando nosotros entendemos ese lenguaje, lo vamos a poder identificar, hermano, que el centurión recibió una bendición.
no sanidad, no restauración, no. Pero él recibió una bendición. Él recibió la bendición de poder tener la oportunidad de hablar con Jesús y de que Jesús escuchara su petición y que Jesús obrara a favor de su criado. Esa fue la satisfacción más grande que llevaba el centurión cuando iba de regreso. Y cuando llega a la casa y le dicen, y él pregunta, ¿dónde está el criado? El criado ya está allá haciendo una sopa, hermano. ¿Y qué pasó? Y él le dice, hace tantas horas atrás se levantó. Y dice, creo que en Lucas dice, y el centurión dijo, a esa fue la hora que Cristo me dijo que era sano. O sea, una de las cosas que me impacta a mí es que desde que el criado oye que le dice, como creíste, te se ha hecho, y su criado fue sanado en aquel momento, ese hombre, hermano, desde que oyó esas palabras, se despidió de Jesús y se fue, hermano. Eso es creer. Cuando a usted le dan esa palabra de fe, o usted recibe esa palabra de fe, usted tiene que creer. El centurión agarró su maleta, su equipo y se regresó y dejó al maestro tranquilo y a su nombre. Porque cuando él habla, se hacen las cosas. Esto una vez más los confirma como en el tiempo, como la que decíamos el jueves pasado, amén, que se manifestó su poderío de que cuando él habla, las cosas se hacen. ¿Y qué dice en Génesis? Que él dijo, sea la luz, y fue la luz. O sea, que ahí nos hace recordar a nosotros que Dios, amado, es el que tiene el control de todo y Él es el que hace como Él quiere, no como nosotros queremos. El centurión descubrió en el maestro un médico que no hace preguntas. Alaba. Cristo no se puso con el centurión y se sentó y le comenzó a decir, bueno, ¿y desde cuándo está así el siervo tuyo? ¿Se te cayó del caballo o de la azotea o andaba corriendo, estaba jugando pelota? ¿Qué estaba haciendo? No lo comenzó a interrogar, hermano. Dios no te interroga. ¿Usted sabe por qué Dios no lo interroga a nosotros? Porque ya sabe. Si hay algo que nosotros tenemos que entender, hermano, Dios ya sabe. Cuando la mujer samaritana está con él en el pozo de Jacob y comienza la discusión de ella diciéndole que por qué él está pidiendo agua si entre judíos y samaritanos no se llevan entre sí y etcétera, etcétera. Y Jesús, tranquilo, si supieras el don de Dios y lo que está delante de ti, tú me pedirías a mí que te dé de beber. Y ella le dice, ¿qué? ¿Tú eres mejor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo en el cual tomamos agua todos los días, su ganado y todo? Oiga, ¿cómo comienza la...? Pero otra cosa le dice, mira, ¿cómo es eso que ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén? Y nuestros padres dijeron que en este monte. Y esto le dice, mujer, la hora viene y la hora es. En de tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Pero le dice algo que la hace a la mujer moverse. Le dice, ven y llama a tu marido. Ella le dice, no tengo. Bien has dicho. Porque 5 has tenido y el que tienes ahorita no es tuyo. O sea, estaba robado ese.
prestado. Estaba prestado. Al ella escuchar eso, dijo, tú eres el Mesías. Y no se quedó allí. Dicen que dejó el cántaro y se fue. ¿Qué pasó? Que la experiencia que tiene el centurión es el poder ver la forma de cómo Dios actúa y brega con las situaciones. Esa es una de las cosas, hermanos, que los debería de alegrar a nosotros, de que cuando nosotros venimos a Él con algo, no tenemos que darle mucha explicación. ¿Sabe? Cuando usted se humilla delante de Dios, fíjese que usted no tiene chance ni de decirle lo que le está molestando, sino que comienza a llorar, a llorar, a llorar. Y cuando se levanta, se levantó libre, victorioso. ¿Por qué? Porque Él sabe. Él sabía la carga que traía. Y Él te la quitó. ¿Tú lo crees? Sí, Él te lo quitó. Pero lo que pasa es que nosotros, como somos incrédulos, aunque salimos bien lindos de... Ya saliendo a la puerta los ponemos a pelear de regreso. La diferencia del centurión. El centurión, desde que oyó eso, se fue. Se regresó a su lugar. En paz. Confiando de que el Señor ya había dicho que lo iba a hacer. Entonces, ¿qué esperamos nosotros que Dios lo diga? Si Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Por qué le damos vuelta a la manzana? Cuando nosotros ya sabemos que Dios lo ha hecho. Y la respuesta de Dios fue, como creíste, te sea hecho. ¿Y qué lo dice la Biblia? Que para el que cree, todo le es posible. Entonces, aquí vemos que la acción que movió a Cristo fue la fe obrando, porque este hombre creyó en que Cristo lo podía hacer. ¿Usted cree que Cristo le puede solucionar ese problema? Entonces, deje de llorar. Comience a obrar en fe y a decir gracias, Señor, porque tú eres el que sanas. Gracias, Señor, porque tú eres el que tienes la situación de mi problema. Gracias, Señor, porque en tu nombre haremos proeza, y a su nombre. Esto lo va a llenar a nosotros de una capacidad para poder escuchar, amén, lo que le dijo al siguiente. Como creíste, te sea hecho. O sea, conforme usted cree, es que se va a manifestar. ¿Ok? ¿Usted cree? Pues lo que usted creyó, se va a hacer. No sé si me entendió. Desde el momento que usted dice, yo creo, es que usted va a recibir lo que estaba pidiendo. Pero nosotros vamos bien controversiales, hermano. Sí, yo creo. ¿Sabe lo que nos pasa a nosotros? Somos peor que María y Marta. Cristo le está diciendo, Lázaro va a resucitar. Y él le dice, sí, Señor, yo sé que en el día de la resurrección de los muertos. ¿Ah? Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero todavía le siguen diciendo, no, Señor, si hubiera estado aquí, no hubiera muerto. Dijo él, yo creo que ustedes no me entienden. Por eso es que les dice, ¿dónde lo pusieron? Voy a seguir hablando con ustedes, voy a seguir perdiendo el tiempo. No me entienden lo que les quiero decir. ¿Ah? Le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y todavía, hermanos, siguen llorando. Así nos pasa a nosotros. Dios ya lo dijo. Descansa en mí.
echa sobre mí tus cargas. Pero nosotros seguimos, hermano, con la matatada encima. Y yo no sé qué está pasando. Decimos, no, hermano, es que estamos en la misma situación. Bueno, Cristo tuve que decir, vamos, voy a seguir perdiendo el tiempo con ustedes, mejor vámonos. ¿Dónde lo pusieron? Vamos, se va de camino para allá. Y ella llorando. Y no se apartan de él, ¿eh? Porque dice la Escritura que cuando llegan enfrente de la tumba, María o Marta le dicen, Señor, ya llegue. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra llegue? Ya es tarde. Ya no se puede hacer nada. Este caso ya no se puede solucionar. ¿Sabe qué, hermano? No caiga usted en esa posición. Para Dios nunca es tarde. Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento preciso. Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Él quiere bendecirlo. ¿Y qué les dijo? Quiten la piedra. No, Señor, si lleve. Todavía, hermano. Él está dando una orden. Y los otros judíos que iban ahí dicen, está loco. Se le zafaron las tejas al maestro. Diciendo de que quite la piedra cuando eso ya lleve. Pero ¿qué pasó cuando se abrió la puerta? Se quitó la piedra. Cristo dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que muchas veces Dios en su misericordia, aún en medio de nuestra incredulidad, los deja ver su gloria. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Dios es bueno. Aquellas que estaban diciendo que ya día, aquellas que dijeron que ya había llegado tarde, cuando él dice, Lázaro, ven fuera, aparece una momia. Alaba. Oiga, lo más terrible de esto, hermano, que a uno lo maniaban de pie a cabeza con los sudarios. Y ese individuo venía así mismo. Alaba. Y él dice, desátenlo. Y después me le dan de comer, porque ese ha tenido 4 días en ayuno ahí. O sea, lo que el centurión recibió fue porque él lo creyó. Cuando tú crees, tú eres beneficiado, tú, tu familia y los que están alrededor tuyo. Cuando tú no crees, eres desgraciados todos los que están alrededor tuyo y los que están contigo. Porque el no creer la bendición de Dios los trae problemas, hermano. Pero cuando tú te paras firme, como el centurión, cuando ya se dio cuenta que Jesucristo andaba por el lado, él dijo, yo voy a ir a buscarlo. Porque yo sé que él puede sanar a mi criado. Y se llevó el grupo de soldados con él. ¿Usted cree que el centurión iba solo? El centurión no podía andar solo, hermano. Si acuérdense que ahí estaban los celotes, que eso no perdían chance. Ver un soldado romano solito, se lo comían. Así que el hombre llevaba su escolta. Y todos se han de ver asustados cuando ven la escolta romana que va para donde ellos, el grupo que viene caminando con Jesús, y viene el grupo de soldados aquí. Pero lo que les impactó fue que de repente ven que el medio de los líderes se baja de su calvadura y se quita la gorra y se postra delante del maestro. Alaba. Y eso es lo que a veces a nosotros nos pasa, hermano. A nosotros nos da miedo lo que vemos. No deje de tenerle miedo. Si el Señor está con nosotros, algo va a pasar. No importa lo que venga para ti, Dios va a hacer la diferencia. Así que aquellos que iban asustados viendo el grupo romano, se quedan ahora asustados que el líder
se está presentando y postrándose ante el líder del grupo de ellos. Alaba. Porque Dios hace la diferencia. Cuando tú dejas que Cristo sea el que vaya delante de ti en todo, no le vas a temer a nada. Dios lo que quiere es bendecirlos. Este hombre se fue con su bendición y halló algarabía en su casa, porque en su casa había fiesta. Porque aquel que había estado paralítico ya no era paralítico, ahora ya estaba sirviendo. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Dios no quiere paralíticos. Esta parálisis también puede presentarse en una parálisis espiritual en la iglesia. Se manifiesta en aquellas personas que dicen que quieren a Dios, que invocan el nombre de Dios, pero no hacen nada. Tienen una parálisis espiritual. Gracias a Dios que los que estaban paralizados no vinieron hoy. Alabado sea el Señor. Amén. Vinieron los que están caminando. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios quiere, amados, que nosotros aprendamos a recibir la bendición, no solo para nosotros, sino para los demás. Y fue tanto el impacto, hermano, que pasó, que quedó escrito la historia de este centurión. Cuando tú y yo aprendamos a creerle a Dios, después de la primera, segunda y tercera generación, todavía vamos a escuchar tu nombre. Porque va a quedar plasmado. Y vas a escuchar, vas a oír en tu tercera generación que van a decir: hubo un hombre que le creyó a Dios. Y en nuestra casa hubo una señal grande. Había un paralítico. Y por la fe de ese hombre, ese paralítico se levantó. Por la fe tuya se van a restaurar muchas almas. Por tu fe en Cristo van a salvarse muchas almas. Por tu fe, tu familia va a ser restaurada. Tus nietos, hermano, van a tener que decir. Yo fui a la celebración de un hermano que le estaban celebrando 80 años. Estaban todos los hijos y las hijas, y los nietos y bisnietos. Me impactó algo, hermano. Un nieto pide la parte y comienza a llorar hablando de su abuelo. ¡Wow! Esa tercera generación está marcada por un hombre que les ha dado testimonio de que Dios es poderoso, de que Dios es fiel para guardarlos sin caída. Que eso, amado, se pueda repetir con nosotros. Que nuestros nietos y nuestros bisnietos puedan decir: le damos gracias a Dios por nuestro abuelo o nuestra abuela. Solo una abuela menciona en la Biblia, en el libro de Timoteo, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, que le dice que guarde esa fe no fingida, que la recibió de su madre Eloísa y de su abuela. ¿Cómo se llamaba su abuela? No sabe. Bueno, pero la verdad es que le dice de que esa abuela se mantuvo. Esa abuela, hermano, le enseñó bien a su hija y también a su nieto. Eso, hermano, es lo que va a marcar
Y va a dejar, hermano, huellas en este mundo. Que cuando usted pase a la otra vida, usted encuentre que aquí abajo se quedó un grupo todavía hablando de usted. Aunque dicen proverbios que cuando uno se muere queda en el olvido. Pero aquellos que no hicieron nada, hermano. Pero aquellos que dejaron un fundamento en los corazones y las mentes de los suyos, nunca serán olvidados. Mire, ya tiene varios días que murió Castro, ¿verdad que sí? Y usted sabía que Castro todavía está vivo en los corazones de los cubanos. No en los revolucionarios contra todo, sino en aquellos que él rescató de la calle y los preparó. Que cuando él murió eran abogados, ingenieros, doctores. Ellos le decían papá a Castro, porque él los educó. Él los sacó de la calle, los sacó del basurero y les dio, los hizo personas de valor. Pues es lo mismo que hace el Evangelio. Cuando tú tienes fe y tú guardas esos estándares cristianos, hermano, esos fundamentos van a ser fundamentados en tus hijos, tu familia, tu esposo, tus hijos. Y eso no hay quien lo quite. Si hay algo que no te pueden quitar, es los fundamentos que te pusieron. Por eso los padres creyentes, cristianos, tenemos que aprender a poner buenos fundamentos en nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios los ayude. Este centurión, hermano, dejó bien clavado esos fundamentos. Con pega, clavo y cemento. Son tres combinaciones terribles. Si nosotros queremos disfrutar de esto, hermano, lo único que tenemos que hacer es humillarlos. Humillarlos. Reconocer que solo Dios, hermano, es el que puede hacer todas las cosas. ¿Qué le digo? El centurión reconoció eso. Y él fue testigo de la bendición. Y yo quiero que nosotros también seamos testigos de las bendiciones de Dios. Amén. Y que Dios los ayude para que nosotros le podamos creer y podamos ser de bendición para aquellos necesitados. Póngase en pie y vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial. Primeramente te doy gracias, Dios, por la oportunidad que nos diste una vez más de estar reunidos. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Padre amado, que aquellos hermanos que van a ver, Padre amado, este video, Dios amado, que usted sea bendiciéndolos de una forma especial y usted sea, Padre amado, ayudándoles, Padre amado, que puedan poner sus fundamentos, que esa fe, Padre amado, sea como la de este centurión, Padre amado, que creyó y por tanto creyó, Señor amado, recibió lo que había pedido. Que así podamos nosotros también recibir de parte tuya, Señor, esas bendiciones. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios, aleluya.